Arlo. Entonces, estábamos hablando que, pues, el que un niño, un infante se convierta en un ser humano que pueda interactuar de forma correcta con la sociedad, pues viene desde su herencia individual, su experiencia, las experiencias comunes moldeadas por la cultura, por la gente que lo tiene a su cargo, y que obviamente, pues hay diversos estudios que han demostrado que los cuidados tiernos y amorosos, pues son un requisito fundamental para un desarrollo emocional saludable. Sí, ya hablamos anteriormente que se ha demostrado que diversas personas o diversas situaciones producen que pues pueda ocurrir un desarrollo social, una integración social pues no tan adecuada o la falta precisamente de integración social. Ok, bueno, un grupo de personas, o sea, un grupo social, una sociedad, puede ser pequeño, no necesariamente, vamos a hablar ahora de antropología cultural, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un grupo muy grande para poder desarrollar costumbres o para poder desarrollar características propias, ¿no? Sino que puede ser grupo pequeño, como la familia, ¿sí? Lo que conoceríamos como cultura familiar, ¿verdad? Dentro de nuestra familia tenemos diferentes costumbres, diferentes modos de expresarnos, ¿no? Diferentes situaciones, diferentes tipos de interacción. Cada familia de nosotros interactúa de manera diferente con sus miembros, ¿sí? Pero también puede llevarse por grupos de mayor grupo de personas, como etnias o inclusive un país. Si de repente una etnia, pues es un grupo ya, es un conjunto de familias, mejor dicho, ¿verdad? En una comunidad que desarrollan ciertas características y culturas y de tradiciones muy propias, ¿sí? como los menonitas. Exactamente, como los menonitas, ¿verdad? Los menonitas, pues es una tribu, vamos a decirle, una cultura, una etnia, ¿verdad? Que tienen sus características propias, tienen su propia religión, tienen su propio, inclusive su propio método, mejor dicho, su propio sistema económico, ¿verdad? Muy bien, muy buena observación. Ahora, estos elementos que componen una cultura, pues son bastantes, sí, son muchos, hay muchos elementos que componen una cultura. Si en su examen viene la pregunta de cuáles son los elementos que componen una cultura, pues son muchos. Van desde el idioma, la música, la gastronomía, las tradiciones, la vestimenta, la ideología, la religión, ¿sí? Esos son algunos elementos que componen la cultura. Idioma, la música, la gastronomía, las tradiciones, el lenguaje, la religión, la cosmovisión, la ideología, la economía, el sistema económico, la estructura social, ¿verdad? Son algunos de los elementos que componen la cultura, ¿sí? También la cultura se puede conformar por historias de héroes del pasado, ¿sí? Organizaciones de la autoridad, costumbres, tanto funerarias como de natales. Ujú. También por el espacio geográfico o simbólico donde se comparten estos valores, donde se comparten estas creencias, cómo representan ellos el mundo, ¿sí? Y la puesta en marcha de las prácticas concretas y las realizaciones materiales, o sea, estamos hablando ya de su arte, cómo expresan su visión del mundo, cómo representan el mundo a través de su arte, ¿sí? O diversas manifestaciones humanas como pueden ser, pues, la danza, la música, el canto, el teatro, ¿verdad? Entonces, de repente hay etnias o hay grupos que tienen arte, pues, muy propio. Si nosotros podríamos analizar el arte de las comunidades africanas, tienen un arte muy propio, ¿sí? De repente podemos ver un grabado que son estos o, por ejemplo, la comunidad huichola en nuestro país, tiene un arte muy particular, ¿verdad? Por ahí tenemos, de la herencia, cultural de los alebrijes, ¿verdad? Todos estos usos de colores así bien brillantes, las representaciones, pues es una herencia de una etnia, ¿verdad? Muy particular, perdón, que es la forma en la que ellos representan el mundo, ¿verdad? Por medio de los alebrijes, que son estos guardianes espirituales que nos escogen y todo esto. Entonces, ellos así conciben el mundo. Lo mismo sucede con las tribus africanas, tienen un arte muy particular, de repente con formas geométricas como triángulos y círculos que se van intersectando, en colores
colores muy específicos también, que son colores triángulos, por ejemplo, rojos, negros, anaranjados, amarillos, puntitos. De repente, si vemos algún grabado de este tipo, ya sabemos, ah, pues se parece más o menos a África. Aunque no tengamos idea del arte africano, ya sabemos que nos recuerda a África, ¿no? A comunidades africanas. O si vemos, aunque no hayamos visto ningún alebrije, el simple hecho de los colores así brillantes y todo, ya sabemos, ah, esto parece como que es más mexicano, ¿no? Entonces, también el cómo representan el mundo a través de su arte puede darnos una idea del espacio geográfico donde están ubicados o de su concepción del mundo o de los valores y creencias que comparten, ¿verdad? Ahora, dentro de las grandes culturas, dentro de estos grupos de mayor tamaño, pues también podemos encontrar por ahí las subculturas, ¿sí? Una subcultura, pues si lo analizamos etimológicamente, pues sub es por debajo y cultura eso sería una cultura por debajo de la principal, ¿sí? Una subcultura. Quiere decir que comparten en términos generales algunos o la mayoría de los elementos que pertenecen a la cultura principal, ¿sí? Y en la que se encuentra esa subcultura, pues sumergida. Sin embargo, se caracteriza por la existencia de pues, creencias particulares, valores particulares que comparten y que orientan sus acciones en la forma de hablar, de vestir, de comportarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos nombrar alguna subcultura. A ver, ¿alguien me puede nombrar una subcultura? Olga, Aldo, Dalia, Darren, Jorge, Jonathan, María, Valentina. ¿Alguien se le viene a la mente ahorita una subcultura? Subcultura. Am, ay, la gente que habla maya actualmente no entra. Sí, sí, precisamente sí. Esa podría ser una subcultura porque a pesar de que, bueno, más bien creo que ahí el término correcto es que nosotros seríamos la subcultura, ¿verdad? Sí, Por, ¿verdad? Porque primero estuvo los mayas y luego así nosotros. es, primero estuvieron ellos y de ellos nosotros heredamos la cultura principal, las tradiciones, las costumbres, las creencias. De repente nosotros pues, también creemos que en el Huaychivo, que en la Ixtabay, que en la, que en el esto, que en el otro, que sí, de muchas leyendas mayas, ¿no? Pero Sí, sí, nuestras creencias, nuestros símbolos, ¿no? así es, sí, sí, nuestros símbolos, nuestra forma de interactuar con el mundo. Sin embargo, nosotros compartimos una creencia, unos valores diferentes, una forma de vestir diferente, una forma diferente de comportarnos. Entonces, creo que ahí la subcultura seríamos nosotros, ¿sí? Sí. Muy bien, excelente. Ya se fueron los compañeros. No, no, aquí estamos todos. Bueno, No. precisamente entonces estamos hablando de esta cultura en general, ¿verdad? Y de las subculturas. Otro ejemplo serían los grupos indígenas, los grupos religiosos también. De repente los grandes, las grandes comunidades religiosas, los de, bueno, yo creo que la mayoría aquí en México somos católicos, ¿verdad? Pero de repente existen otros grupos que tienen también libertad de expresión, como los presbiterianos, los testigos de Jehová, que también ellos pues tienen diferentes de costumbres, ¿verdad? Diferentes formas de vestir, de comportarse, diferentes formas de hablar, de interactuar, ¿sí? Entonces también ellos podrían ser una subcultura, ¿sí? Los grupos religiosos, las grandes comunidades de grupos religiosos, ¿ok? Bueno, chicos, para esto vamos a llegar al estudio, pues, de las ciencias sociales. Ay, perdón, todavía no. A ver, estamos aquí. Ok, perdón, todavía me faltaba aquí temas en la cultura. Bueno, entonces ya vimos ejemplos de subculturas, ya entendimos cómo o qué, cómo identificar una subcultura, ¿verdad? Entonces, muchos de los ejemplos ya dimos, ¿no? Pues nosotros somos una subcultura de la gran cultura maya, los grupos indígenas, los grupos religiosos, también por ahí mencionaba la compañera Olga, los menonitas, ¿verdad? ¿Sí? Y también dentro de estas subculturas existen las tribus urbanas. Hace unos 10 años, unos 15 años, este término era bien famosito porque en las noticias abordaron los temas sobre las tribus urbanas, ¿no? En la Ciudad de México
existían en ese entonces, o creo que todavía existen, las diferentes tribus urbanas. Una tribu urbana, pues, es un grupo social un poquito más reducido que una subcultura o que una sociedad en general. Una tribu urbana es un grupo más reducido que va a actuar conforme a las creencias y representaciones propias de la subcultura a la que pertenecen. Exactamente, ¿verdad? Las subculturas que teníamos por ahí hace unos años eran los emos, los góticos, los punquetos, los fresas, no sé, había muchísimos, ¿no? Entonces creo que era muy famoso por ahí que fulanito de tal es emo. ¿Por qué? Porque se viste así, escucha esta música, se comporta así. O fulanito de tal es gótico, ¿no? Porque se viste así, y se comporta así, escucha así y habla así. ¿Sí? O de repente, este fulanito de tal es fresa, ¿no? Porque se viste así, habla así. Entonces, tenían, por ejemplo, ahí diferentes creencias, diferentes representaciones, ¿sí? Diferentes valores, costumbres, forma de vestir, de hablar, de comportarse, interactuar, ¿verdad? Entonces, esas eran tribus urbanas, ¿sí? Que pertenecían a una cultura, pero que ellos mismos habían acuñado diferentes formas de vestir, de expresarse, con tal de pertenecer a un grupo por el cual sentirse aceptados, ¿sí? Era una tribu urbana. Como bien dice por ahí la compañera María, pues ahora ya es un poco, pues un poquito menos común encontrar tribus urbanas de emos, de góticos. Ahorita creo que se puso de moda esto de los otakus, o sea, la gente que le gusta mucho la cultura japonesa, la cultura nipona, ¿verdad? Pero esto pues siempre ha existido diferentes tribus urbanas, ¿no? También existe por ahí lo que siempre ha existido, los amantes de los autos, ¿no? Los señores que modifican sus carros, o los motociclistas también podrían considerarse una tribu urbana. ¿M? Sí, es muy particular, ¿no? De repente identificar una tribu urbana es muy fácil porque tiene una forma muy peculiar de vestir, de comportarse. Entonces, ya sabemos que si vemos ahí señores como un aspecto medio rudo, ¿no? Con barba, con chalecos de mezclilla, con botas y todo, ya, bueno, es muy fácil que sea un motociclista, ¿no? Sin encasillar a las personas, claro, ¿eh? Bueno, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo no. Valentina, María, Jorge, Jonathan, Darren, Dalia, Aldo. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, profe. No, maestro, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a platicar un poquito sobre, pues, el proceso de socialización. Hace ratito habíamos hablado sobre este proceso de socialización, que es más como un adoctrinamiento, ¿verdad? Es como adoctrinar a las pequeñas generaciones a aceptar la estructura social, las costumbres, las tradiciones que tenemos actualmente. A eso se le conocemos como el proceso de socialización. Vamos a hablar de la importancia de este proceso y las repercusiones que tendría si no existiera este proceso de socialización, que tal vez ustedes piensen que es así como que una escuelita, pero es más de manera empírica. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esto es pues es un relato, ¿no? Más que nada, ¿sí? Y vamos a hablar, vamos a ver, ¿pueden ver ustedes el relato en la pantalla o están viendo las diapositivas? Están las Se ve diapositivas. la diapositiva. Ok, gracias. Vamos a ponerle entonces aquí. Ya pueden ver el relato, ¿verdad? Es un texto. Ya Sí. se ve, maestro. Ok, vamos a ver. Vamos a leer ahora un poquito. Vamos a ver quién nos ayuda a leer un poquito. Vamos a ver por acá. A ver, ¿quién dijo yo? Valentina, por favor, comience a leer ahí donde dice ocurrió en el invierno de 1938. Sí, maestro. Ocurrió en el invierno de 1938 en Pensilvania. Era un día de frío intenso. Una asistente social que estaba investigando una denuncia de malos tratos a una niña decidió acercarse a la granja donde vivía aquella familia. Ahí localizó a una niña de 5 años, escondida en una habitación que servía de almacén en la segunda planta. La niña, que se llamaba Ana, estaba inmovilizada en una silla, los brazos atados por encima de la cabeza para evitar que se moviera lo más mínimo.
Llevaba ropas mugrientas y sus piernas y brazos delgados como alambres estaban tan debilitados que apenas los podía mover. La situación de Ana solo se puede describir como trágica. Había nacido en 1932. Su madre era una mujer soltera de 26 años con retraso mental y que vivía con sus padres. El abuelo, indignado por el embarazo ilegítimo de su hija, no había aceptado a Ana. La madre la envió a varias instituciones después de que hiciera, pero como no podía Costearlas. costearlas, tuvo que llevarse a vivir a la granja. Ahí comenzó la tragedia. Para evitar al abuelo, la madre de Ana dejó a la niña en el ático y solo la visitaba para darle un poco de leche. Y en esas condiciones vivió la niña durante 5 años, aislada y sin contacto humano alguno, al Ok, saber de la existencia. hasta ahí muy bien, gracias, Valentina, muchas gracias. Ok, hasta donde leímos ahorita, bueno, hasta donde nos hizo el favor la compañera Valentina de leer, se dan cuenta de cuál es la situación que estaba atravesando esta niña Ana, ¿sí? De hecho, podemos resumirlo en el último renglón como pues que la niña estaba aislada, había vivido 5 años aislada y sin contacto humano alguno, ¿sí? Este proceso de socialización o de adoctrinamiento no había sido llevado a cabo, ¿verdad? La niña estaba viviendo una situación inhumana que para ella en ese momento tal vez sufría, pero era algo normal porque era lo único que conocía. Estaba encerrada en un ático durante 5 años, los primeros 5 años de su infancia, aislada completamente y sin contacto alguno. Ella no sabía qué es un abrazo, no sabía qué es un beso tal vez, no sabía qué es dar cariño, qué es mostrar empatía, no sabía eso porque no lo había vivido. ¿Cómo puedes explicarle a alguien qué es empatía si no lo ha vivido? ¿Cómo puedes explicarle qué es un abrazo si no lo ha vivido? ¿Cómo puedes explicarle que una sociedad se basa en los valores, ¿sí? En el apoyo mutuo si no lo ha vivido? Ok. Vamos a ver quién nos ayuda a seguir leyendo. Nos quedamos aquí en... ya me perdí. Ok, hasta aquí. A ver, vamos a ver quién nos ayuda. Vamos a ver. ¿Yo? ¿Puedo? Sí, sí, adelante, Jorge. Muchas gracias. Aquí donde dice, al saber de la existencia de Ana. Aquí donde está el cursor. Al saber de la existencia de Ana, el sociólogo Kingsley Davis, en 1940, se acercó inmediatamente a visitarla al centro de acogida donde la habían internado las autoridades locales. Davis se quedó horrorizado con lo que vio. Ana estaba absolutamente demacrada, era incapaz de sonreír, de hablar, de expresar cualquier sentimiento. Era un ser completamente insensible, aislado en el vacío. Macionis y Plummer, 1999. Cuando los trabajadores sociales descubrieron a Ana, estaba tan apática que creyeron que era sorda, mentalmente retardado o las dos cosas a la vez. No podía caminar ni hablar, no sabía cómo vestirse, ni alimentarse, ni siquiera cómo masticar. Nunca sonreía ni lloraba. En el hospital donde había sido atendida, permanecía en su cama mirando fijamente al techo y chasqueando con la lengua. Cuando alguien se aproximaba, se helaba de terror o montaba en una rabieta. Los observadores vieron que alguien perdón. Aquí. Los observadores vieron que había algo inhumano alrededor de ella y lo había. La asociación de Ana no pudo empezar sino hasta la edad de 6 años, cuando la llevaron a un hogar de adopción. Ok, hasta Concluir. ahí. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ok, se dieron cuenta entonces que, bueno, uno puede decir, es que el sonreír, es que el llorar es una acción natural humana, ¿verdad? Se nos da de manera normal. Sí y no. Realmente, pues nosotros aprendemos a cómo expresar nuestros sentimientos. Aquí en la lectura nos dice que esta niña estaba tan apática porque nunca había convivido con otros humanos, no sabía, no podía interpretar
el lenguaje el no verbal de las personas. Inclusive creo que no podía expresar, no podía interpretar el lenguaje verbal. Cada vez que alguien se aproximaba, ella se ponía pues muy a la defensiva, porque en donde la situación en la que ella se encontraba, cuando alguien se aproximaba, tal vez era para pegarle o para someterla o para producir algún maltrato, ¿sí? Entonces, les digo, ella no podía ni reír ni nada, y esto hay un muy claro ejemplo, ¿no? Aquí en México es muy común que de repente a los niños les digan, les pasa algo, es que no llores, porque los hombres no lloran. Y el niño crece con esa idea durante toda su vida y ¡boom! En México el suicidio en hombres es un 76% mayor que en las mujeres. ¿Por qué? Porque no sabemos expresar sentimientos, porque desde chicos nos adoctrinaron, nos socializaron de esa manera en la que los hombres no lloran, los hombres no expresan sentimientos, los hombres no sienten tristeza. ¿Sí? Entonces, este proceso de adoctrinamiento es muy importante para la edad adulta. Del proceso de socialización o de adoctrinamiento que tengamos en la edad temprana va a depender mucho el desarrollo de habilidades sociales en la edad adulta, ¿sí? Ok, voy a continuar yo, ok, ya para terminar. Dice, la socialización de Ana no pudo empezar sino hasta la edad de 6 años, es decir, los primeros 5 años de su vida fueron perdidos para Ana, no tuvo ninguna interacción social sino hasta los 6 años, cuando la llevaron a un hogar de adopción. Con cuidado y con atención, ella lentamente empezó a hablar, a caminar, a correr y a jugar con otros niños. También empezó a aprender la forma de tener cuidado de sí misma. En otras palabras, empezó a desarrollar intereses humanos y habilidades. Sin embargo, nunca pudo ser capaz de superar totalmente sus primeros años de negligencia y murió de ictericia, perdón, a la edad de 11 años y medio. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ella haya tenido un proceso de adoctrinamiento los siguientes 6 años de su vida, pues realmente no pudo superar sus primeros años tan traumáticos, ¿sí? Entonces, esto se ha dado también en diversas situaciones. Por ahí alguna vez, en algún momento, leí un documental de un niño que había sido abandonado. Y estos son casos, bueno, hay como 3 casos de niños salvajes, así les han llamado entre comillas, ¿eh? De niños salvajes que han sido criados por animales. Me parece que en India había un niño que fue criado así, literalmente por lobos, pareciera esto de película, pero un niño fue criado por lobos. Increíble. Igual el niño no pudo vivir mucho tiempo porque obviamente pues habían, bueno, lo que pasaba es que el niño lo abandonaron, los lobos pues, lo adoptaron en su manada. El niño aprendió a caminar pues de manera cuadrúpeda, no sabía pararse de manera bípeda en 2 patas, no podía pararse, su columna, pues obviamente al ser un niño que camina en 4 patas, su columna había generado una deformación para que pudiera caminar así, porque nuestra columna ya está adaptada para tener locomoción bípeda, entonces su columna se deformó, los dedos de sus pies y de sus manos también se deformaron para poder tener agarre entre las ramas, entre la selva, ¿sí? Sus pies también presentaban una callosidad extrema que lo protegían de lo caliente del suelo. El niño jamás aprendió a hablar, no desarrolló habilidades pues del habla, porque había estado entre lobos, él nunca había escuchado el habla o las palabras en algún idioma, sino que gruñía, el niño hacía diferentes tipos de gruñidos, ¿sí? Obviamente también desarrolló enfermedades que le pegaron los animales, que le contagiaron los animales, ¿no? También hubo otro caso de una niña que creo que la criaron también, no sé si monos o algo así, y pasaba lo mismo, ¿no? La niña no hablaba. Bueno, los monos son un poquito, conforman sociedades un poquito más complejas, entonces la niña tenía más o menos interacciones sociales, pero pues adaptadas a los animales con las que ella había interactuado. Entonces, la integración tampoco fue exitosa, la niña no se pudo integrar completamente a una sociedad moderna y pues lamentablemente también falleció de una enfermedad contraída por el entorno en el que se encontraba. Entonces, este proceso de adoctrinamiento o de socialización es muy importante para la edad adulta, ¿sí? Y ustedes pueden buscar en diferentes casos, tanto de dictadores como de asesinos en serie, como de sociópatas, y todos van a tener en común que en su edad, en su edad temprana, cuando ellos eran niños, habían sufrido algún tipo de violencia, maltrato o alguna situación extrema que pues básicamente rompió o perturbó este proceso de socialización.
Ok, chicos, hasta aquí alguna duda, alguien que quiera comentar algo, alguien que quiera aportar algo, un chiste, un trauma, una anécdota, algo que quieran complementar. Aldo, Dalia, Darren, Jonathan, Jorge, María, Valentina, Olga. Pues que me dio mucha tristeza.